Yo soy solo Javier Cervantes, llevo desarrollando más o menos como 8 años. Me gusta programar en Ruby, en C no tanto, en Java no tanto, en Go, y bueno, últimamente en Elixir, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. No soy un experto en el tema, más bien me gustó algunas cosas del lenguaje y la idea de hoy es que no vamos a cubrir a detalle todo lo que incluye y todo lo demás, sino que ustedes puedan llevarse un panorama general de qué es y de qué trata y a partir de ahí, pues que ustedes, si les interesa, puedan buscar más y conocer más, pero sí vamos a ver varias cosas. No sé si alguien esté familiarizado con Elixir o no, pero digamos que es una pócima mágica. En realidad es un lenguaje de programación que es funcional, es un lenguaje que fue eh, hecho de reciente creación, digamos que apenas está en su primera versión, y digamos que es funcional, es de esta familia de lenguajes que están más orientados a la parte que es como un tanto matemática, en el cual vas a tener el mismo resultado, a diferencia de un lenguaje de programación orientado a objetos, donde tú cambias el estado. Digamos que un objeto o pues sí, un objeto o una instancia de algo tiene un cierto estado que tú puedes ir cambiando con el tiempo. Entonces es funcional y está ahorita muy de moda porque también te ayuda a tener cuestiones de concurrencia, es decir, tener diferentes procesadores corriendo al mismo tiempo y al no tener estado, pues siempre puedes esperar que lo mismo esté sucediendo, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero que sepan que Elixir es un lenguaje de programación funcional y que muchas de las cosas que están escritas en un lenguaje de programación funcional se pueden traducir casi a descripciones matemáticas. Está basado, o más bien corre sobre la máquina virtual de Erlang. Erlang es un lenguaje que se creó por ahí de los 80s en Ericsson. Entonces ellos lo crearon y estaban buscando crear un lenguaje lo suficientemente robusto y tolerante a fallos para poder generar mucha de la infraestructura de telecomunicaciones. Y digamos que Elixir toma mucho de lo que ya está implementado ahí. Bueno, si ustedes han oído hablar de WhatsApp, Erlang, por ejemplo, o algunas otras aplicaciones grandes que necesitan una gran cantidad de conexiones concurrentes, utilizan este tipo de tecnologías y entonces que sepan que Elixir, digamos que compila todo su código sobre la máquina virtual de Erlang. Algo parecido con lo que pasa con Groovy y con Java, por ejemplo, o con Scala y con la Java Virtual Machine. Pero digamos que la combinación de Elixir y Erlang es muy particular y vamos a ir viendo algunas de las cosas interesantes que tiene. Otra de las definiciones del creador de José Barín es que busca con este lenguaje que sea extensible, es decir, que tú lo puedas ir modificando y agregando todas las funcionalidades que no tiene el lenguaje y para eso tiene cuestiones como los macros, que es como utilizar, pues digo, si están familiarizados con Clojure o con alguna cosa así, es básicamente como cambiar el lenguaje o con Ruby, básicamente es hacer metaprogramación, ¿no? Entonces tú puedes ir extendiendo el lenguaje y ciertas cosas que tengas que ir repitiendo, las puedes ir creando y modificando y creando tus propios DSLs o tus propios sublenguajes dentro del lenguaje. Y bueno, la sintaxis es similar a Ruby, pero digamos que hay algunas cosas que no son tan similares, pero hay ciertos extractos de código que ustedes van a ver que se parecen mucho en la sintaxis. Entonces, si están familiarizados con Ruby, es una de las ventajas que es mucho más fácil que te pueda parecer algo familiar a que si te metes directamente con una sintaxis de Erlang o con Clojure o con Lisp o cualquier otra de las cosas de programación funcional que son como más metafísicas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de qué dicen de Elixir. A mí el interés me surgió porque justamente de varias personas a mi alrededor empezaron a hablar de Elixir y que Elixir y que Elixir, entonces me llamó mucho la atención y es algo similar que le ha pasado como a muchas personas o personas que han escrito o escriben todavía sobre Elixir, de que hay ciertos personajes que les llaman como los alpha geeks, que son como estos grandes eminencias que están hablando y dicen cosas interesantes sobre Elixir, ¿no? Entonces, el primero es Dave Thomas.
que si no lo conocen, pues búsquenlo. Es un autor, es un programador de muchísimo tiempo y él escribió uno de los libros para aprender Ruby más famosos y también escribió el libro, bueno, es coautor del Pragmatic Programmer, entre otros. Y bueno, él lo que dice es que cuando vio a Elixir se sintió como de la misma manera como cuando descubrió a Ruby hace algunos años, ¿no? Entonces, si alguien está familiarizado con Ruby, ¿no? Esta magia o esta cosa que nos pasa de sentir la emoción, de ver que hay algo interesante detrás, esa misma sensación es la que sintió él y bueno, si leen el libro, pues ahí les explica más por qué y qué ventajas tiene. Otro es Devin Torres, que es, ay, según yo, es es uno de los personajes que ha escrito cosas para Erlang. Y bueno, habla de que es como una mezcla entre Erlang, Clojure y Ruby. Y que tuvieran un hijo, pero que más que ese hijo no fuera accidente, ¿no? Que fuera algo realmente pensado. Y lo que hace Elixir es combinar, al ser un lenguaje moderno, combina muchas de las fortalezas de los últimos lenguajes, como Ruby, los toma y utiliza el poder de la máquina virtual de Elga para hacerlo todavía más interesante. Simon St. Lawrence, bueno, habla de esta idea del poder de la concurrencia y de la tolerancia a fallos de Erlang y le agrega una sintaxis familiar, librerías y metaprogramación. Entonces, ahí nomás. Joe Armstrong, si no me equivoco, es uno de los creadores de Erlang y él habla de esta sensación también de sentir que hay algo interesante. Y bueno, tiene un artículo donde explica de su primera semana en Elixir y habla de las ventajas o de las cosas que más le llaman la atención y de algunas cosas que cree que se podrían mejorar. Pero digamos que al ser Elixir un lenguaje muy nuevo, pues tiene posibilidad todavía de cambiar muchas cosas que están saliendo, ¿no? Benjamin Tan dice que no, tener esta sintaxis bonita alrededor de la máquina virtual, pues es una combinación irresistible, así que no se resistan más y prueben. Y José Balín, que es el creador de Elixir, dice que le gustaba todo lo que veía en Erlang, pero no odiaba las cosas que no veía, ¿no? Entonces, yo no estoy familiarizado con Erlang, pero lo que comentan es que el entorno de desarrollo, digamos que no es muy óptimo y no hay muchas herramientas o no se pueden manejar muy bien las dependencias. O sea, todas estas cosas a las que estamos acostumbradas a utilizar y aprovechar en lenguajes modernos como Ruby o como Node o como otro tipo de lenguajes, no existen para Erlang. Entonces tiene una serie de problemas hasta cierto punto que lo que busca Elixir es resolverlos. Digamos que no busca sustituirlo, sino más bien construir encima de y generar algo pues, que sea todavía más interesante. Bueno, ¿por qué usar Elixir? Aquí va una pequeña compilación de las cosas que me han parecido más interesantes y llamativas y que obviamente he extraído también de algunos otros autores que están hablando del tema. Lo primero, si no está mal escrito, es pensar diferente. Digamos que el poder aprender un lenguaje de programación funcional sí te abre otros programas y te lleva a pensar en la programación desde otras perspectivas y poder encontrar maneras diferentes de resolver los mismos problemas. Y hay veces en las que un problema nos puede llevar una solución muy compleja en un lenguaje y en otro nos puede ser muy sencilla, ¿no? Entonces, como poder tener no solamente diferentes maneras de resolver un problema, diferentes herramientas, ¿no? Si pensamos en un carpintero, no solamente tener el martillo y el serrucho y demás, sino que además poder abrir un poco la mente y poder entender el mundo o la madera desde diferentes maneras. Otra es la curva de aprendizaje. Algo que es muy interesante de Elixir es que te va como llevando de la mano. Y digamos que Elixir tiene una serie de conceptos o una serie de herramientas y demás que son hasta cierto punto complejas porque resuelve problemas como la concurrencia o como sistemas tolerantes a fallos y demás. Pero la, lo que tiene de bueno es que lo puedes ir aprendiendo poco a poco.
Entras con una sintaxis familiar, más o menos puedes hacer algunas pequeñas pruebas, después ya te puedes ir metiendo más en algunas cuestiones de cómo funciona Erlang, después puedes irte metiendo más a cómo funciona el OTP, que es esta idea de poder generar servicios que son autogestionados y tienen supervisores por si falla, se recuperan, etcétera. Y digamos que puedes irte introduciendo en todo este mundo de la programación funcional de una manera mucho más amigable que con otros lenguajes. Yo había tratado de aprender, por ejemplo, Clojure o algunos otros lenguajes, y la verdad es que sí es un poco difícil a veces como encontrar un punto de entrada. Y creo que Elixir te va a hacer muy bien esta parte de poderte ir introduciendo un concepto a la vez. Otro es la inmutabilidad, que también es de los lenguajes de programación funcional. Es algo que está como muy en boga ahorita, incluso se está utilizando ya en algunas cuestiones para hacer desarrollo de interfaces, en las cuales ya no se mantiene el estado de como tal, y todas las estructuras son inmutables, ¿no? Si alguien está familiarizado con Git, es un poco similar en cómo funciona en el sentido de que tú nunca cambias un archivo, sino que vas haciendo revisiones de un mismo objeto y vas guardando los cambios que tiene. Algo similar es lo que se aplica en inmutabilidad y lo que te permite es que a veces problemas complejos los puedas resolver de manera más fácil. La concurrencia, que está muy ligado a la anterior, te permite, por ejemplo, iniciar unos procesos ligeros dentro de la máquina virtual de Erlang, con lo cual tú puedes tener miles o millones de conexiones simultáneas al mismo tiempo y todo esto lo puedes manejar de una forma relativamente fácil. A diferencia de otros lenguajes de programación donde los hilos y todo esto pues se vuelve muy complicado por la cuestión de tener que sincronizar ciertas cosas que cambian el estado. Y bueno, está probado que sí funciona de manera concurrente y es por eso que, por ejemplo, una aplicación como WhatsApp utiliza este tipo de tecnología porque tiene millones y millones de conexiones a simultáneo. Bueno, Erlang tiene más de 20 o 30 años, entonces ha probado y está siendo utilizado en producción en varias partes. Entonces, a pesar de que es un lenguaje nuevo, pues tienes el soporte de toda la comunidad y todo lo que ha habido de aprendizajes alrededor de mucho tiempo. Otro es que es muy adaptable. Todas las librerías y todo lo que se está tratando de hacer, pues está haciendo de una forma como muy modular. Entonces te permite que si tú necesitas o tienes una necesidad particular para resolver un problema, lo puedes hacer con el lenguaje. Y bueno, el performance es un lenguaje que es extremadamente rápido, a diferencia de un lenguaje interpretado como Ruby o como JavaScript. Y digamos que lo que dice o uno de los puntos de venta es que ya no tienes que escoger entre performance y un entorno de desarrollo amigable o que sea divertido programar y demás tipo Ruby, sino que ya puedes tener las dos cosas en el mismo lugar. Tolerante a fallos, esto es una de las características que tiene Erlang que lo ha hecho famoso. Digamos que se basa en la premisa de que todo el software falla y digamos que construye sistemas basados en que esto va a fallar. Entonces puedes tener ciertos procesos que cuando fallen hay otro que lo está supervisando y que lo puede reiniciar o puede tomar acciones para cuando esos fallos sucedan, tú los puedas manejar dentro de la lógica de tu aplicación. Y otra de las cosas interesantes es que tú puedes hacer, no sé, por ejemplo, cuando haces una actualización de software de telefonía, no es como que todos los celulares dejen de funcionar, sino que se hace al vuelo o al, o sí, hot swap. Entonces, Erlang y Elixir te permiten hacer este tipo de upgrades o de cambios en el código sin tener que reiniciar nada. O sea, está pensado para que puedas ir haciendo cambios al vuelo. Entonces, te da otras posibilidades. Bueno, las herramientas, la verdad es que están bastante bien pensadas. Tiene bastantes buenas herramientas que ahorita vamos a ver. No voy a ahondar mucho, pero tiene muy buenos fundamentos para poder construir sobre él. La comunidad, a pesar de que es una comunidad relativamente chica y nueva, la verdad es que hay personas que son muy brillantes e inteligentes. Entonces, puedes acercarte y son amigables. Entonces,
está esta posibilidad de tener no solamente acceso a buenos recursos, a pesar de ser un lenguaje nuevo, pues ya tiene muchos libros que se han escrito y todos los materiales en general están bastante bien documentados y bien hechos. Y digamos que muchas de las herramientas o librerías que se están haciendo también están bastante bien documentadas y hechas. Y bueno, por último, esto es como para irnos introduciendo en ya ver un poco de Elixir. Tiene un operador que se conoce como los pipes y donde quiero que vean más o menos cómo funciona. A mí la verdad es que me funcionó mucho para poder entender en la programación funcional. Mucho de lo que haces es que entra cierta información y lo que vas haciendo es transformarla hasta que llegas a cierto punto, ¿no? Este típico diagrama o típica idea de que metes algo en una caja negra y sale de otra manera. Entonces, digamos que aquí está un poco pequeño, pero espero que sí puedan ver. Esto es un pequeño ejemplo de cómo se haría de forma normal o en, digamos, natural en cualquier lenguaje de programación. Esto es para obtener los proyectos de un usuario, no, más bien para obtener los tickets que están abiertos en GitHub de un usuario y un proyecto. Entonces, si se fijan, empezamos a leer de adentro hacia afuera y, bueno, o de afuera hacia adentro, vamos a, a manejar la respuesta. De ahí vamos a obtener con HTTP GET, vamos a hacer un request a la API de GitHub y ahí tenemos adentro otra función que obtiene el URL para el usuario y el proyecto. Entonces es una manera de verlo. Si se fijan, no es muy amigable porque está todo animado. Otra manera de hacerlo sería utilizando variables temporales, pero digamos que es básicamente la misma idea, ¿no? Tenemos el URL, de ahí ese URL se lo pasamos bueno, hacemos el request con ese URL y la respuesta finalmente se la mandamos a la función que va a hacer la transformación y a lo mejor presentarlo de forma bonita. Esto es como la forma normal y aquí viene la forma con los pipes, que es este operador. Y si se fijan, esto se puede leer de izquierda a derecha como se leería normal. Y es un operador muy similar a los pipes de Unix. Si están familiarizados con eso, se fijan, lo primero que va a hacer es obtener el URL de issues con el usuario del proyecto. Y lo que va a hacer es que ese resultado se lo va a inyectar como primer parámetro a la siguiente función, que es el HTTP Poison Get, que es una librería para hacer request de HTTP. Entonces ahí le inyecta el URL y lo que regrese se lo va a inyectar como primer parámetro bajando el response. Entonces, parece algo que es sencillo, pero finalmente sí te ayuda a entender o a poder ver las transformaciones que se van haciendo y es una de las cosas que más eh, poder pueden tener. Digo, es algo sencillo y ahorita vamos a ver algunas de las otras cosas de cómo se ve y cómo se utiliza. Bueno, si tienen dudas, por ahí las escriben y al final las revisamos. Bueno, aquí está otro ejemplo de cómo se ve Elixir. Aquí todo está organizado en módulos. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama times, que es para multiplicar. Y definimos tres funciones que básicamente lo que hacen es tomar el número y multiplicarlo por 2, por 3, por 4. Si se fijan y si recuerdan de sus clases de matemáticas o de álgebra y demás, es muy similar a cómo venían las definiciones de ciertas funciones. Entonces, es como la diferencia que hay con otros lenguajes. Aquí está el factorial, que también es una función recursiva. Si se fijan, primero viene el caso como base, en el cual si recibe 0, pues va a dar 1, y si no, cuando n sea mayor que 0, va a multiplicar ese número por el factorial de n-1. Entonces se va a ir llamando a sí mismo hasta que vaya acumulando todo el resultado y al final te lo va a dar. Se fijan, ahí también hay otra cosa que se llama el pattern matching, que es básicamente definir una misma función que recibe dos parámetros distintos y automáticamente el lenguaje sabe cuál de los dos llamar. Aquí está, este es el FizzBuzz. No sé si estén familiarizados con FizzBuzz, pero es un problema de programación sencillo que se utiliza a veces para
pues como para saber si sabes programar o no. Básicamente lo que tienes que hacer es, tienes una lista de números y si es un número normal, pues regresas el número. Si es un número es múltiplo de 3 imprimes fis. Si es múltiplo de 5 imprimes bus. Y si es múltiplo de 5 y de 3 al mismo tiempo, entonces imprimes fis-bus. Entonces, se fijan aquí, estoy usando también el pattern matching arriba y básicamente lo que hago es, si se fijan en la parte de abajo, es calcular el mensaje. Con esa función de rem lo que hago es calcular el residuo del número dividido entre 3. Entonces, si es múltiplo de 3 va a dar 0. En el segundo, si es múltiplo de 5 va a dar 0. Y en el último simplemente mando el número como va. Entonces, si se fijan utilizando pattern matching, ahí podría leerse lo que está arriba como si es múltiplo de 3 y 5. Es decir, si tiene 0 y 0, imprimo fis-bus. Si solo es múltiplo de 3, imprimo fis, que es 0. Y digamos que ese guión que está ahí abajo, lo que significa es cualquier cosa, ¿no? Entonces, simplemente checo cualquier cosa que no sea ni múltiplo de 3 ni múltiplo de 5, pues imprimo simplemente el número. Aquí hay otro, bueno, este es una como ejemplo de los macros que se pueden hacer. Este es el XUnit, que es para hacer pruebas unitarias del código. Y si se fijan, ahí tiene en el tercer renglón dice test y viene un string. Eso es tal cual como un DSL, como el que se vería en Ruby. Y básicamente lo que haces es, dentro de ahí, pues correr una prueba y ver si uno más uno es igual a 2. Obviamente, en un eh, pues en un caso real no probarías eso, sino una función. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Aquí quise poner este porque es un ejemplo de los procesos ligeros que tiene. Es un poco parecido, si alguien está familiarizado con los Go, con Go, son como los Go routines que son como procesos dentro de la misma lenguaje de la máquina virtual. Y se fijan aquí, lo que hacemos es guardar el identificador del proceso en parent. Después, con spawn link, lo que hacemos es abrir un nuevo proceso y lo que hacemos es mandarle una función que queremos que ejecute, ¿no? Entonces, le mandamos el parent, que es el proceso, y le mandamos un mensaje. Y lo que hacemos en el thread o en el programa normal es utilizar este que dice receive, que lo que hace es que se va a bloquear hasta que reciba un mensaje. Entonces, lo que hacemos arriba con el send es mandarle un mensaje justamente a este proceso. Entonces recibe el mensaje con el contenido y simplemente lo imprime. Y ahí podemos ver otra de las maneras de utilizar pattern matching, que no sé cómo se traduzca, pero mejor no lo traduzco. Y se fijan básicamente, obtiene los contenidos, o sea, el segundo elemento de esta tupla que venga y la imprime. Y bueno, hasta ahí llegamos con los pequeños ejemplos. Ahora, ¿cómo utilizar Elixir? Aquí puse algunos ejemplos de las herramientas que tiene Elixir. Una de ellas es Mix, que es como pues es de línea de comandos y te sirve para hacer varias cosas. Por ejemplo, puedes crear un nuevo proyecto con Mix New. Entonces tú le pones Mix New y el nombre del proyecto y en este caso te genera toda una plantilla o todos los directorios, todos los archivos que necesitas para hacer tu programa y que tenga las convenciones que ya se necesitan. Entonces ya trae el ritmo, ya trae el archivo de dependencias, trae la configuración, trae las pruebas, etc. Otro de los comandos, bueno, este es el archivo de dependencias, que es parecido al gemfile que se utiliza en Ruby, o si utilizan Gradle o este tipo de herramientas en otros lenguajes, ¿no? Entonces, básicamente se fijan, ahí lo que definimos es un proyecto, definimos cómo se llama, qué versión está, ponemos las dependencias, que en este caso no tiene, y ahí en Application es algo simple pero poderoso, pero realmente ahí lo que hace es arrancar como su procesos o servicios que corren en background al mismo tiempo que tu aplicación. Luego viene otro comando que es mixcompile, que básicamente si creaste una aplicación
Con el otro comando, con esta lo puedes compilar y te genera un archivo app, que ese ya es compilado y ese ya lo puedes correr directamente. Y bueno, el otro es el mix test que te sirve para correr las pruebas de tu aplicación. Se fijan ahí, estaba esperando que uno más uno fuera igual a 3 y nos dice claramente que el lado LHS es left hand side, dice que hay un 2 y que del lado derecho hay un 3, ¿no? Entonces, que algo está mal ahí. Y bueno, se fijan, te da como bastante detalle incluso de dónde falló en qué línea para que tú puedas debuguear. Y bueno, Mix tiene otro sinnúmero de comandos. Si ustedes hacen Mix Help, te da toda la lista y te dice más o menos de pues, qué hace cada uno. Pero se pueden generar documentación, puedes jalar las dependencias que tiene el proyecto, las puedes actualizar, eh, puedes correr tu programa, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero obviamente no las vamos a ver todas, porque si no, ¿qué van a hacer? O Hex es el Package Manager, es el que se encarga de manejar las dependencias. Básicamente tú en tu archivo, ¿se acuerdan? Tenemos las dependencias que estaban vacías. En este caso, en este proyecto no están vacías. Tiene tres dependencias. La primera es Sector, que es una librería para bases de datos. Tiene la base de datos de Postgres y Cowboy, que no sé qué sea, pero si se fijan, ahí tú defines qué versión necesitas y también puedes definir diferentes sources o diferentes lugares de donde jalar esa dependencia, ¿no? Por default las va a jalar de Hex, que es donde se publican las librerías, pero si no, las puedes jalar directamente de un repositorio de código también. Y bueno, si corremos el comando, por ejemplo, mixdepsget, lo que va a hacer es agarrar ese archivo y descargar localmente todas tus dependencias que tengas y las dependencias de esas librerías a su vez. Ya, si están familiarizados con Ruby, es como darle un bundle y ya. Y bueno, Node también tiene algo parecido, Node Package Manager y bueno, etc. Esta es la página de hex.pm, ahí es donde van a encontrar todas las librerías que están publicadas. Se fijan, ahorita hay 609 librerías y pues más de un millón, casi un millón y medio de descargas, ¿no? Y bueno, ahí están las más familiares o utilizadas. Entonces, si se dan una vuelta por ahí, pues pueden encontrar documentación y más información sobre cada una de las librerías. Y digamos que lo estándar es que tú publiques una librería en ese lugar. Otra de las cosas interesantes que tiene es el EX, que es una interfaz interactiva en la que puedes interactuar con el código. Entonces, se fijan aquí, corres EX en la terminal y tú puedes ir corriendo o haciendo diferentes cosas dentro de ahí y puedes ir probando cosas, incluso tiene autocomplete y algunas otras cosas que sirven para debuguear o hacer cosas y tú puedes utilizar eso para conectarte a algún proceso que esté corriendo también y poder debuguear. XUnit es la herramienta que tiene para hacer pruebas unitarias. Aquí viene un pequeño ejemplo. Aquí estamos probando, es también de esta librería que lo que hacía es jalar proyectos de GitHub. Entonces, se fijan aquí, importas tu librería, bueno, tu módulo, y dice que solamente quieres que probar ahorita el método de parsars, o sea, parsear argumentos. Y básicamente lo que probamos en el primer prueba es que si le mandamos h o, bueno, menos h o menos help, me va a decir help. Y si le mandamos user project 99, pues nos regresa una tupa de user project, bueno, sí, bueno, una cosa con tres elementos. Y si le mandamos solamente el usuario al proyecto, nos regresa el valor por default que es 4. Entonces, digo, son pruebas sencillas, pero digamos que ahí podemos ver cómo se ven más o menos las pruebas unitarias utilizando esta herramienta. Y bueno, cuando lo corres, das mix test, pues te corre las pruebas y te dice cuánto tardaron en correr y cuánto, ¿no? Se fijan, tardó 0.1 segundos.
Y otra de las herramientas interesantes es Hexdoc, que sirve para generar documentación automática por medio de comentarios. Entonces, parecido al Javadoc o al otro tipo de herramientas, pero está bastante interesante. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo. Ahí, por ejemplo, viene al principio el primer doc. Ahí defines la documentación a nivel del módulo. Bueno, más bien este no tiene, esa es la función y ahí le pones todo lo que puedes poner y tú incluso dentro de ahí puedes definir ciertos ejemplos que no solamente se formatean de manera correcta a la hora de exportarlo, sino que además tú puedes hacer algo como esto, donde tú le dices que quieres probar que la documentación de cierto archivo esté al día. Y lo que hace es que los ejemplos que estén embedidos dentro de los comentarios los corre. Y si es un error, te lo marca como error de compilación. Entonces, aquí abajo, digo, no se entiende bien porque tenemos que tener todo el contexto, pero lo que hizo fue modificar un comentario de documentación y lo que te dice es eh, que falló algo, ¿no? Entonces quiere decir que tu documentación no está actualizada o algo ya cambió y que necesitas actualizar tus ejemplos o hiciste algo mal y rompiste tu código. Por ejemplo, aquí esta es la documentación de HexUnit y este es como el formato que da a la hora que tú generas la documentación, te genera una página parecida a esta y también está en línea, obviamente. Y este es, por ejemplo, un ejemplo de los cuales les decía, este tipo de ejemplos que están aquí son los que puedes decirle que los corra y verifique que sí sean reales. Y bueno, por último, otra de las herramientas interesantes para el desarrollo web, sobre todo, es el Phoenix Framework. Y chéquense nada más lo que dice, ¿no? Dice que puedes escribir aplicaciones muy rápido y que la mayoría de los lenguajes y frameworks te dan a escoger entre velocidad o desarrollar en un entorno amigable. Y dice que Phoenix y Luzern te dan las dos cosas, ¿no? Entonces, es un framework que está hecho por algunos de los que estuvieron contribuyendo mucho tiempo en Rails. Entonces, toma muchas de las buenas ideas de Rails, pero las mejoran y las hacen que también mucho más modulares. Y obviamente es muchísimo más rápido en cuestión de los tiempos de respuesta. De hecho, dicen que los tiempos de respuesta en Phoenix se miden en microsegundos y no en milisegundos. Pero eso dice. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo crear una aplicación muy rápidamente. Con Mixarchive instalas el framework. Después con Phoenix New creas el proyecto Hello Phoenix, te metes a la carpeta y le pones Phoenix Server y te va a correr y te va a salir algo similar a esto. Es muy parecido como pues al template que tiene Rails o otro tipo de framework, ¿no? Entonces tú en 3 comandos puedes generar tu servidor web y ya a partir de ahí obviamente definirías ya tu lógica y tus controladores y demás. Y algo que tiene interesante es que es muy modular, ¿no? Te permite ir escalando tus aplicaciones de forma muy interesante. Y bueno, pues ahí pueden checar la documentación, phoenixframework.org. Bueno, ya antes de hacer unas pequeñas demostraciones de código en vivo, si alcanzamos, aquí vienen algunos recursos de cómo aprender o de cómo poder seguir aprendiendo Elixir. Lo primero es en elixirlang.org. La verdad es que la documentación está bastante bien. Pueden encontrar ejemplos, pueden encontrar cuestiones de por qué se hicieron de una manera o de otra y está todo muy bien documentado. Es como por default, primero vayan ahí. El libro de Programming Elixir, que es de Dave Thomas, es un must. Entonces, chéquenlo. Está bastante bueno, está bastante accesible para leerse. Y yo creo que ahí pueden ustedes darse una idea de si quieren seguir aprendiendo. Este es otro libro, Introduction Elixir, que también está bastante bien para los conceptos generales. Este es un repositorio de GitHub donde pueden encontrar una serie de referencias a librerías y a frameworks, etcétera, de Elixir. Entonces ahí pueden encontrar todo lo que quieran hacer. Seguramente ahí hay algo que les puede servir. Otro, busquen videos en YouTube o en Confreaks.
de ElixirConf. Ahí fue el año pasado y hay varias pláticas que están bastante interesantes y donde hablan de diferentes aspectos de Elixir y de diferentes implementaciones en diferentes lados. Otro, en comunidad.softcraft.mx tenemos un foro de discourse donde ustedes pueden poner sus preguntas, interactuar con otros y pues cualquier duda, comentario, queja, sugerencia o lo que sea, ahí lo pueden revisar. Más bien postear y ya por ahí seguro alguien les contestará. Y bueno, por último, un anuncio para los que estén en Guadalajara. Estamos tratando de generar un grupo de usuarios y generar reuniones y pláticas y demás sobre Elixir. Entonces, si buscan en meetup, meetup.com, ahí busquen Elixir GDL y se unen. Todavía no tenemos nuestra primera reunión, pero muy pronto estamos viendo cómo vamos a hacer la participación y qué actividades va a haber, etc. Y bueno, déjenme ver si hay, bueno, todavía tenemos tiempo, entonces quisiera mostrarles un poco de código en vivo, solo porque todavía hay tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, el IX, ¿se acuerdan? Es una consola, nada más si me confirman si lo ven, y si no, para ver qué hago. Pero aquí ya entramos a la interfaz interactiva y aquí puedes hacer tus funciones matemáticas, 2 menos 1 y el mundo sí funciona. Y tú puedes definir, por ejemplo, aquí tus propios módulos, por ejemplo. Entonces voy a definir una función dentro del módulo hello, que se llame world, y lo que va a hacer es simplemente regresar hello world. Y ahí está. Obviamente ahí me define todo eso, pero si yo mando a llamar hello, punto, se fijan, me da autocompletar y ahí está, hello world, ¿no? Eso sí funciona. Y por ejemplo, algo que tiene interesante es que tú puedes mandar llamar la ayuda, por ejemplo, de XUnit, y me da aquí la documentación en línea de qué sirve, ¿no? Y ya puedes tú ver cómo se usa y demás. Y por ejemplo, si le hago XUnit, y aquí me da las funciones que tiene XUnit, que es configuration, start, etc. Entonces, yo le puedo decir, dame la ayuda de xunit.run. Y ya, se fijan, aquí dice que es una API para correr las pruebas y que regresa un mapa que tiene el número de pruebas y el número de fallos. Entonces, tiene, por ejemplo, también tú puedes cargar un archivo. Entonces, le metes un archivo, no cambien de idioma de teclado. Sysbus.exs y creo que ya la cargó. Entonces, si hago sysbus.3, me regresa sys. Y ya si le hago del 5, me va a regresar bus. Y si le hago el 15, me regresa sysbus. Y el 16, 16 y el 17, que es el que les enseñé hace un rato. Entonces digo, aquí podemos ir corriendo y viendo si funciona, debugueando, etc. Y lo otro que les quería mostrar es, esta es una aplicación de Hex, lo que hice con Mix, digamos que aquí se fijan, ya tengo mi archivo de dependencias, es una aplicación ya completa y de hecho aquí tengo el ejecutable que lo que hace es regresarme el clima en una ciudad, ¿no? Entonces les digo que el clima en Guadalajara, dice que lo escribí mal, que solo conoce Guadalajara y Benghazi y ahí me va a traer la información y me dice que estamos a 22 grados, aunque yo siento que hace más calor. Y lo que puedo hacer también es hacer un mix ix menos s mix y lo que hace es que te va a precargar la aplicación en la consola interactiva. Entonces aquí yo lo que ya tengo es, por ejemplo, el módulo de weather y dentro de weather tengo dos submódulos, el de API y CLI. Entonces vamos a usar, por ejemplo, el de API y si se fijan,
Aquí me está autocompletando, pues a lo mejor no lo pueden ver, pero me dice que hay un fetch que recibe un parámetro y yo ya sé que el parámetro es Guadalajara y aquí me regresa toda una información que obviamente yo en el CLI, que es el otro submódulo, parseo eso y lo muestro de forma correcta, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo se puede hacer y digo, obviamente como si están documentadas estas, también podemos hacer algo como Health Weather API, por ejemplo, y me dice qué es lo que hace, ¿no? Y puedo pasar también el head de una función y te dice qué es lo que hace y que te regresa, etcétera, ¿no? Entonces, digo, nomás quería darles como una pequeña introducción para que vieran cómo corre esto y bueno, obviamente de aquí ah, puedo correr las pruebas, lo está compilando y ya me dice que no hay nada de pruebas porque este no era este acá. Bueno, el chiste es que sí corren. Y bueno, también otra cosa que tiene interesante es que hay dos tipos de terminaciones en los archivos. Una es la EXS, que es para hacer scripts o cosas que quieras hacer como interpretadas. Y si solo tiene .ex es para ser compilado y ya ser incluido dentro de una aplicación. Y bueno, pues eso sería todo. Ahorita veríamos para preguntas. Si tienen cualquier duda, comentario, queja o sugerencia, solo Javier en Twitter o me pueden mandar un correo a javier@solojavier.com y déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat, pero pueden irlas ir haciendo. A ver, pregunta Martín Viveros. Más allá de la curiosidad por un paradigma de lenguaje diferente y de la solución de problemas típicos de programación, ¿existen al día de hoy aplicaciones del mundo real escritas y productivas en este lenguaje? Sí existen, de hecho, para hacer un lenguaje tan nuevo, ya hay bastantes aplicaciones que corren eh, en producción. Por ahí está Norberto Ortigosa y él corre varios de los sistemas que tiene en producción. Y bueno, en Estados Unidos y en otras partes sí ya hay cosas que están corriendo sobre Elixir y obviamente sobre Erlang pues también hay muchas aplicaciones, sobre todo que requieren una carga de datos muy fuerte o que necesitan procesar mucha información en poco tiempo, pues sí hay. El otro día estaba viendo una plática, por ejemplo, es una página de deportes en la cual tenían que agregar o conjuntar información de diferentes fuentes y mostrarla. Y tenían muchos problemas de escalabilidad porque tenían que meter caché, pero como era información en tiempo real, pues al mismo tiempo se metían en problemas porque pues a la hora que metes caché, pues ya no es tiempo real. Y digamos que cambiar todo lo que tenían a Elixir con, si no me equivoco, si usaron Phoenix también. Y digamos que lograron quitar todo lo que tenían de caché, porque lograron que todo el procesamiento de datos que tenían, que básicamente era conjuntar datos de diferentes fuentes y mostrarlas de una manera diferente. Y con Elixir les funcionó y está este, pues en producción. Incluso hay muchos que empezaron a usar Elixir desde antes de que llegara a la versión 1 y ya ahorita ya tiene un corto, pero ya tiene tiempo que ya está Elixir en una versión estable que es la 1.0, si no me equivoco. Y Hugo pregunta que si puedes manipular logs con Elixir. Sí, puedes hacer todo lo que tú quieras. Básicamente, si es procesar datos, lo puedes hacer sin ningún problema. Y de Arduino y demás, no conozco bien. Supongo que debe haber alguna manera de obtener la información por el puerto serial y de ahí pasarlo a Elixir, pero la respuesta sería que sí se puede, pero a lo mejor no sé exactamente cómo. Pero si te animas a usarlo y nos platicas. No tiene hilos como tal. Digamos que lo que maneja son unos como procesos de la máquina virtual de Erlang y lo que hace es, lo que pasa es que es un poco diferente
porque digamos que lo que haces es que tú levantas diferentes procesos y más bien la comunicación o la sincronización de la información lo haces a través de pasar mensajes entre un proceso y otro. Entonces, no tienes hilos como tal, lo que tienes es como procesos o, o subprocesos, lo podríamos llamar de alguna manera. Algo que se me olvidó decir es que, bueno, también Elixir tiene algunas cosas interesantes como para hacer. Ay, bueno, mejor no les digo. Se me olvidó. Bueno, dice, ¿qué servidor web? No entiendo la pregunta de qué servidor web, pero digamos que lo que puedes utilizar es Phoenix para hacer servidores web, pero no sé si esa es la pregunta. ¿Se puede integrar con algún otro lenguaje para usar en Elixir la parte de comunicación de un chat, pero el sistema central en otra aplicación? Sí se podría, digo, podrías utilizar algún protocolo como HTTP o algo para comunicarte o alguna otra interfaz que decidas. Y bueno, si quieres que se comunique dentro de la misma máquina virtual, pues tendría que ser solamente con Erlang. Pero digamos que sí podrías pues tener un componente en Elixir y algunos otros en algún otro lenguaje. Sin problema. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues digo, agradecerles por el tiempo, el que hayan dedicado esta hora de su vida a aprender un poco sobre Elixir. Espero no haber dicho alguna barbaridad y si la dije, pues ahí me corrigen y aprenden también. Y cualquier cosa, pues ahí estamos, todos seguimos aprendiendo. Y pues agradecer también por último otra vez a WIPAO por estar transmitiendo aquí en vivo y por el apoyo para realizar la conferencia. Y obviamente también pues a Software Guru o a SG Virtual por abrirnos el espacio y por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y ya, muchas gracias. Sean felices.